Bueno, bienvenidos nuevamente a Sistemas Estéticos, el canal de la creación artística en profundidad. Para hoy tenemos un gran invitado, el padre Rodrigo Miranda, sacerdote de la Iglesia Católica, artista teórico del arte y además creador del canal de YouTube Misión del Arte. Bienvenido, padre, es un gusto poder hablar con usted hoy aquí en nuestro canal. Muchísimas gracias por la invitación, Dimo, y espero sí que podamos tener una linda conversación y que le ayude a mucha gente que sea que está dedicándose al arte, como pensando en estos temas tan importantes y sobre todo hoy en día. Bueno, muchas gracias, padre. Cuéntenos, por favor, para comenzar, ¿quién es el padre Rodrigo Miranda y qué relación tiene con el arte? Bueno, ante todo soy sacerdote, como has dicho, de la Iglesia Católica, he sido misionero, pertenezco a una comunidad religiosa también, una congregación, como se le dice, que se llama del Instituto del Verbo Encarnado, y en particular el carisma, la espiritualidad, lo que nosotros queremos desarrollar es la evangelización de la cultura, es decir, volver a pensar este tema tan importante que es la cultura humana y poder entonces relacionarnos nuevamente con aquello que ha fecundado la cultura a lo largo de los años, de los siglos, que es el cristianismo o nuestro Señor Jesucristo más en particular. Y me he dedicado al arte también desde que soy niño. En realidad, la vocación al arte ha comenzado antes de la vocación al sacerdocio. En realidad, cuando comencé a hacerme esas preguntas que todos nos hacemos a través de las artes, conociendo artistas y conociendo obras de arte y realizando obras de arte, me empecé a preguntar sobre las cosas profundas del alma y ahí es donde conocí esto, esta llamada, digamos, y luego ya cuando conocí a la comunidad a la que pertenezco, fue cuando accedí a los procesos de formación que todo sacerdote tiene para llegar a este momento, y ya luego de ahí se unieron estas dos cosas y se dio casi normalmente que justo en la providencia de Dios, una persona que se dedica al arte tuviera un lugar, un espacio en la Iglesia Católica en donde se promueva esto precisamente. Ah, ok, pero entonces fue en paralelo, digamos, a sus estudios religiosos que usted ha desarrollado también estudios artísticos o también es en el momento de estar estudiando para ser sacerdote que había también espacio para el arte. No sé si de pronto en la formación, por ejemplo, del seminario, hay realmente un lugar importante para el estudio del arte. A ver, divido las preguntas en dos partes. La primera es, bueno, yo me he dedicado al arte desde que soy niño, entonces los estudios los he hecho desde la infancia. Mi padre también se dedicaba al arte, entonces recuerdo que aprendí a leer con los libros del Museo del Prado y con los libros me acuerdo una biblioteca vieja que tenía de Salvat, la historia del arte de Salvat, así que Ok. más o menos ahí han sido los primeros el primer interés, ¿no?, que podemos tener sobre el arte. Y luego ya hice formación académica en arte, todo esto antes de la formación propiamente, la educación para ser sacerdote. Y una vez que iba en los últimos años de carrera, cuando ya uno hace exposiciones o participa en concursos, etcétera, fue ahí cuando se desarrolló más bien esta beta religiosa, ¿no? Y luego ya una vez estudiando para ser sacerdote, como es nuestro carisma, como es nuestra espiritualidad, también desde el primer día he trabajado en esto, he trabajado sea en la parte práctica como también siguiendo en la profundización de los temas más importantes, lo que yo llamo los fundamentos del arte. Y la segunda cosa es si hay formación académica particular, sea teórica o práctica, en el camino al sacerdocio. Lamentablemente hoy día no, son pocos los casos en los que hay una estructura educativa que sea explícita para los seminarios, en el caso de los varones, y creo que es lo mismo en el caso de las congregaciones femeninas, pero en nuestro caso sí había un lugar particular. De hecho, una de las zonas que desarrollo, de las áreas que desarrollo como sacerdote en este campo, es la formación de los futuros seminaristas en las tres grandes áreas de las artes: la filosofía, la teología del arte y la práctica artística. Vengo hace 2 semanas de dar un curso de 10 días de práctica artística precisamente.
Entonces es más bien algo que Qué ha sido interesante. particular, ¿no? de lo que nosotros desarrollamos, Pero, pero no veo que se dé así en general. o sea, esta formación de la que usted nos está hablando es una formación que da también para personas que están en el camino de volverse sacerdotes. Las dos cosas, yo siempre he trabajado en paralelo, sea con sacerdotes o religiosas, ¿no? Futuros consagrados o misioneros, pero también trabajo con gente que no está vinculada a la formación, nosotros le decimos los fieles laicos, Ajá. que acceden a la formación. De hecho, es interesante que el tema del canal de YouTube precisamente aparece por la insistencia de personas a las cuales yo les daba la formación al arte Ok. y que eran laicos, que eran jóvenes, que se interesaban por estos temas y así ha aparecido. Entonces, siempre me he vinculado con los dos ámbitos, sea en la parte teórica como en la parte práctica, ¿no? Pero estas formaciones son más teóricas o son prácticas también. Las dos cosas, las dos cosas. Interesante. Teóricas en la parte de los fundamentos y prácticas en el concreto, en mi caso, todo lo que tenga que ver con el tema del arte visual, para usar una categoría contemporánea, Sí. ¿no? Pintura, fotografía, hago algo de cine, diseño, etc. Ok, pero Ese ámbito. por ejemplo en esta formación práctica, ¿los ejercicios tienen que ver con arte religioso o es en No, general? no, 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 no. En general yo parto de los fundamentos del arte sin adjetivo. Y me Ok, interesa el arte sin adjetivo en primer lugar. Luego, obviamente, cuando uno ya va a dar algo más específico, agrega ese atributo particular que define una línea particular de trabajo, pero en general yo trato de hablar del arte sin adjetivo, sin atributo, así, el arte en cuanto a sus fundamentos esenciales, ¿no? ok. Bueno, padre, y en ese sentido, ¿cuál considera usted que es, digamos, la función o que podría ser la función del arte en esta época? Bueno, una pregunta ardua, ¿no? Porque Sí, un poco amplia. eh, yo diría que, primero, a ver, veamos las palabras, la función, ¿no? Tiene que ver más bien con aquellas cosas que nosotros llamamos bienes útiles, Ujú. porque funcio, la misma palabra, es lo que tiene que ver con el uso, la utilidad, el servicio. De hecho, por contraposición, cuando uno habla de defuncto, de función, precisamente es aquello que ya no cumple con sus objetivos vitales o en el caso de un aparato, de una cosa que ya no cumple con sus funciones preestablecidas. Entonces, yo entiendo que la pregunta podría ser, me corrige si no es así, pero es como la finalidad, ¿no? El Sí, más para bien, qué, sí, sí, podríamos porque decirlo, ¿no? sí, porque de pronto función es como muy utilitario, ¿no? Entonces sí, como la finalidad más bien. Claro, entonces ahí yo me parece que encontramos el arte en distintos niveles de entendimiento y en relación al bien deleitable, aquellos bienes que están por sobre el cubrir necesidades básicas y por lo tanto el arte tiene una categoría superior en ese sentido. Y por lo tanto, en esos tres niveles yo identificaría, por una parte, el arte en cuanto a cosa concreta, en cualquiera de las disciplinas o técnicas, o la labor artística propiamente tal, el quehacer artístico, el quehacer de un artista, de una causa eficiente, y por último, aquello que de algún modo reúne todas estas cosas, que es esta dimensión sintética, este patrimonio cultural, llamémoslo así, que reúne las distintas obras, artistas, disciplinas de todos los tiempos. Ya más en concreto, la finalidad del arte, no solamente para el hoy, sino que desde siempre, me parece que es la misma, a pesar de que obviamente el contexto va determinando las manifestaciones más concretas. La finalidad es doble siempre, ¿no? Por una parte es la cosa en sí, por otra parte es esa cosa destinada a un otro. La cosa en sí, vamos a llamarle finis operis, el fin de la obra en sí misma, lo que pretende el artista en el hacer la obra misma, es crear una obra bella. La finalidad intrínseca es la belleza. Lo que pasa es que yo entiendo también que al hablar de esta noción, es una noción complicada en la contemporaneidad donde es más bien epidérmica y se pierde toda la riqueza profunda, cultural, teórica y práctica que ha tenido
en la civilización, así en general. Y lo segundo es, la segunda finalidad dentro de este ámbito, ya más bien lo que pretende el artista, la intención, por eso la finalidad también es intención, a través de su obra en contacto con un receptor, con un destinatario. Sí. Y la finalidad de la obra es ayudarle a la persona humana a ser y a vivir su dignidad humana, es decir, la plenitud, el desarrollo integral, en colaborar con todo lo que es el ser humano para, en su nivel natural y sobrenatural. Una vez colaborando en el nivel natural y sobrenatural del individuo, del sujeto de la cultura, va a colaborar con toda la sociedad en lo que nosotros llamamos bien común. Y cuando hablo de natural, quiere decir el desarrollo de sus capacidades naturales. En cuanto a lo sobrenatural, es decir, que el arte le ayude a esa dimensión intrínseca religiosa del ser humano que lo abre a la trascendencia. Esas son las dos finalidades del arte. Entonces, ¿cuál es la finalidad del arte hoy? Es que me parece que es la misma porque el ser humano es el mismo en su esencia más profunda. Insisto, independiente de las coordenadas, digamos, espaciotemporales actuales. Cuando yo hablo de la finalidad del arte, que es la belleza, lo hago apoyándome en toda la historia de la civilización. Y no en un entendimiento, en una noción que es más bien, como decíamos, superficial, ¿no? Cosmética, podríamos decir, glamorosa. Es lo que generalmente uno habla de una belleza como sinónimo de algo bonito, algo meramente agradable a los sentidos, a la primera percepción, lo que en la parte más histórica del pensamiento va a comenzar a llamarse estética, los estudios estéticos, ¿no? La percepción, todo lo que tiene que ver con esa relación de todo el aparato perceptual del ser humano con el concreto particular de la obra de arte. Pero cuando se habla de belleza, se habla de aquella obra que encarna de algún modo todos los niveles de profundidad de la realidad. Cuando uno estudia cada uno de los autores clásicos, cuando ve las obras en concreta, etcétera, cuando ve los efectos en el ser humano, está entendiendo que ya la belleza entonces no es epidérmica, tampoco es esa belleza que se trata de medir a partir de una serie de instrumentos que van cambiando en la historia para poder de algún modo controlar esa belleza. Porque el quehacer artístico de algún modo siempre tiene ese desafío, el tratar de concretizar algo que revele todos esos niveles de profundidad a los que estamos expuestos los seres humanos y que nos enriquecen. Entonces ya no es la belleza que a veces yo entiendo que la critica el mundo, ya lo critica, por ejemplo, más radicalmente a partir en la modernidad, ¿no? A partir de las academias. Sí. Pero tiene que ver más bien con esa belleza que es al nivel de los trascendentales del ser, porque la belleza de la obra de arte se comunica con la verdad, poniéndose en contacto con la inteligencia humana y con la bondad, purificando y amplificando la libertad del individuo. Entonces tiene muchos niveles. Hablar de la belleza así, como la entiende el mundo de hoy, no alcanza a aprehender el patrimonio de todas las civilizaciones que uno las puede rastrear desde los primeros albores, ¿no? Del sujeto humano, ¿no? De la cultura. Sí, claro, pero también, digamos, ahí estaríamos hablando de un solo tipo de belleza, porque esa es, digamos, como una de las críticas que se hace desde el arte contemporáneo a un arte del pasado, considerando que lo único que se buscaba era lo bello, ¿no? Pero a veces me parece a mí que en realidad lo bello, la belleza de una obra artística es como un resultado de unas intenciones que están por encima de esa búsqueda de lo bello, ¿no? Y que tiene que ver pues con las ideas que están detrás y que se buscan transmitir. Entonces también, por ejemplo, podríamos hablar también que no hay un solo tipo de belleza e incluso también a través de la historia de las creaciones visuales, pues se han configurado colectivamente diferentes tipos de belleza, ¿no? Porque uno ve, por ejemplo, el arte gótico, esos modelos de representación pues son diferentes a los modelos de representación en el barroco, etcétera. Pero entonces también hay como
pienso yo, diferentes tipos de aproximación a formas de crear lo bello, pero entonces eso también nos llevaría un poco como a ese relativismo absoluto en el que se cae muchas veces hoy a través de las tendencias posmodernas del pensamiento, en que puede llegar a ser bello cualquier cosa, incluso lo más desagradable, supuestamente porque a alguien le puede parecer bello algo y a otra persona le puede parecer bello todo lo contrario. ¿Qué piensa usted de ese tema, ese relativismo en el que estamos hoy, que afecta también directamente pues, las artes, ¿no? Y la creación artística y las ideas en torno a las artes? Y yo creo que estamos, es correcto lo que dice Dimo, porque de algún modo cuando hablábamos de la belleza y yo la relacionaba con la realidad profunda, no con aquella epidérmica, la realidad profunda se revela en el objeto artístico de muchas maneras. Y por eso que cuando uno habla de la belleza no puede tener un lenguaje unívoco, es decir, que siempre signifique lo mismo, porque el lenguaje de la belleza es análogo, es decir, de algún modo similar y de algún modo distinto. Y por eso que nosotros tenemos ciertos paradigmas de belleza que van variando en el tiempo y en las geografías, porque precisamente la belleza es análoga, no es unívoca. Y por lo tanto, cuando se trata de entender la belleza como algo unívoco y se construyen aparatos canónicos, reglas canónicas, que tratan de determinar rígidamente la noción de belleza, claro, el mundo contemporáneo dirá, bueno, pero en esta cosa en otra parte no tiene el mismo valor de bello. ¿Cómo puede ser? Y precisamente porque el error está en tratar la noción de belleza como algo unívoco y es algo análogo. Esto es lo que en toda la antigüedad se va a tratar, es el desafío de toda la antigüedad, de tratar de asir, de tomar esto que se le escapa de las manos. Entonces, por eso que, muy bien lo que decías de en la antigüedad griega es este modo, en el gótico es este otro modo, en esta cultura es de este otro modo, etcétera. Son todos tentativas de aproximación a, a encarnar en una obra la realidad profunda que siempre nos va a exuberar, o sea, siempre va a ser mucho más de las coordenadas espaciotemporales, incluso del mismo artista. En el rango de vida de un mismo artista, estoy pensando, por ejemplo, en Tiziano, ¿no? Nosotros tenemos una variedad enorme de posibilidades, con altos y bajos, no siempre es todo al mismo nivel, porque precisamente siempre el desafío que tiene el artista es que, lo dice Santo Tomás de Aquino cuando explica el por qué Dios habla Jesucristo habla en poesía, ¿no? Parábolas. Dice, porque el material con el que el artista trabaja es espiritual. Lo decías, las ideas son espirituales en el sentido de no son materiales, no son concretas, están dentro de algo que no es material. Llamémosle, por ejemplo, inteligencia, cerebro, lo que sea. La idea es algo que tiene que encarnarse en una materia y la materia es lo que limita a esa idea en sus posibilidades y por eso que el artista tiende a ser perfeccionista, porque nunca queda conforme con esa encarnación en una obra concreta y en el transcurso de sus obras o de su biografía. Entonces, me parece que la crítica contemporánea para preservar ese aspecto de posibilidades de la belleza es válida hasta un cierto sentido, porque si no, como has dicho, cae en el relativismo, es decir, que cualquier condición objetiva se elimina, y eso viene por el rechazo de la realidad misma, ¿no? Por eso que me refiero siempre a la realidad como el ente extramental, ¿no? El extrasujeto, ¿no? Y por otra parte, la antigüedad aporta aquello que ha sido de algún modo transversal a todas las culturas, que ha permitido que en civilizaciones tan distintas emerjan estas grandes obras que le revelan al ser humano cosas que lo hacen trascender en su misma realidad material, pero trascender también en su realidad más religiosa.
Y Pero ahí, yo creo que la clave está en que el concepto es análogo. ok, pero entonces precisamente ahí esas grandes obras que logran alcanzar y mostrar una trascendencia a partir de las imágenes y de una gran elaboración estética y también conceptual, que uno las ve en las diferentes culturas a través de la historia. ¿Será que hoy en día existen aún manifestaciones artísticas que aspiren a esa trascendencia y que la revelen de alguna manera o no? Porque parece que en el arte contemporáneo ese no fuera un objetivo primordial, aspirar a una trascendencia en la imagen, ¿no? Entonces, no sé si usted considera que actualmente hay artistas que están trabajando en esa óptica o si esa óptica terminó perdiéndose a través del siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI. ¿Qué considera usted? ¿Hoy en día se hacen grandes obras de arte o no? A ver, mi inclinación es a ser optimista, pero tengo un fondo de pesimismo, digamos. Es cierto. Soy optimista porque el ser humano no puede cauterizar ese aspecto tan íntimo de buscar aquello que lo trasciende. Ujú. Y por mi labor como misionero en lugares bastante complicados he visto cómo aún en medio de tinieblas el ser humano produce cosas que encarnan de algún modo, vamos a llamarlo ahora así, valores que van más allá de su concreción, digamos, de su realidad más material. Lo que pasa es que por otra parte entiendo que ya llevamos siglos de un intento así sistemático, violento, de eliminar cualquier rasgo de lo que no es mensurable en el ser humano. Por lo tanto, cualquier cosa que escapa a aquello que la supuesta ciencia, casi en una especie de nueva religión, o en una filosofía posmoderna o pensamiento posmoderno, también en una aspiración religiosa, va a decir que ya no tiene cabida. Entonces, y además que ocupando todos los medios de propaganda actuales, parecería que todo el mundo piensa lo mismo y no todo el mundo piensa lo mismo cuando uno se pone en contacto con la gente normal, la de la calle, de a pie, personas comunes y corrientes. Uno se da cuenta que ese ser humano aún busca aquello que toda esta modernidad y posmodernidad no le ha dado. Entiendo que esto puede sonar a generalización, no quiero hacerlo, porque si no, no hubiera dicho que hay un cierto optimismo. ¿Por qué? Porque creo que hay artistas que están volviendo a preguntarse y a realizar obras que tienen una aspiración a profundidad que es muy sintomática. De algún modo, el péndulo se nos ha ido tanto para un extremo que ahora, a partir de la imposición del pensamiento de que los metarrelatos ya no existen más, sin Ujú. embargo, hay microrelatos que llaman la atención, es decir, en cualquiera de las disciplinas, ese deseo de encontrarse con el sujeto humano a partir, por ejemplo, de los documentales o de la misma fotografía, el modo como se hace, cómo se usan las formas artísticas, esos close-up, ¿no? esos primerísimos planos para casi meterse en el alma a través de la piel de las personas, etcétera. Hay un deseo de volver a aquello del cual el ser humano anhela. Y por eso que creo que sí hay, de hecho conozco artistas en diversas categorías que están tratando de hacer eso y son muchos y con mucha fuerza. Y ya para ponerlo más en términos así de la vida concreta, hay un mercado que se abre para ellos. ¿Por qué? Porque precisamente hemos ido tan lejos en el péndulo que la gente está volviendo hacia el otro lado. Es casi como una reacción natural, ¿no? Es cierto, exactamente, sí. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando uno estudia la historia del arte de las culturas occidentales, pues la iglesia ha sido como una de las instituciones que más han apoyado
la creación artística, ¿no? A través del tiempo, pero hoy en día me parece, no sé, usted me dirá, que ya no hay tanto ese apoyo de parte de la iglesia, digamos, por ejemplo, una nueva revitalización de un arte católico, de representaciones sagradas. No sé si la iglesia se interese por apoyar ese tipo de manifestaciones artísticas tal como lo hacían en otros tiempos, o qué nos puede decir al respecto. Lo que pasa es que somos hijos de nuestra época, ¿no? Nadie da lo que no tiene, entonces también en la iglesia sufrimos esa decadencia, en la formación, por ejemplo, de los seminaristas, lo que acabamos de hablar. Sí. No puede un clérigo aspirar a la comisión de una obra si él no tiene interés, lo mínimo, y ni conoce la cultura que se ha forjado, la cultura universal y la cultura particular de la Iglesia Católica. La contribución impresionante en toda la civilización. Entonces, por eso somos hijos de nuestra época y uno ve a los nuevos formandos y a los que tendrían de algún modo que comisionar obras que balbucean, si es que casi se podría decir así. Entonces, yo creo que la parte formativa es muy importante, pero después, como en su momento San Pablo VI y después Juan Pablo II, trataban nuevamente de volver al diálogo con el arte, porque como has dicho, la Iglesia ha comisionado las obras de arte que han construido civilización, nuestra civilización occidental, por ejemplo. E incluso cuando uno estudia los ámbitos extremo orientales, el padre Matteo Ricci, que era consultor del emperador en el tiempo del barroco, cómo le ayuda, por ejemplo, a desarrollar la cultura china, cosa que se perdió después cuando vinieron los regímenes totalitarios. Y así en América Latina, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los desarrollos de las artes y la cultura. Yo creo que con una buena formación puede haber también buenas comisiones. Yo espero que sea así. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica tiene una esencia que la pone en relación directa con el arte. Cuando se establece el estatuto epistemológico de las artes, es decir, ¿por qué como lo decíamos recién, por qué una cosa tiene esa potencia para decir algo que le excede? ¿No? Es precisamente lo que define en el 787, en el Concilio de Nicea, cuando a la vez de determinar ya de una vez por todas el entendimiento de la persona de nuestro Señor Jesucristo, verbo encarnado, verdadero Dios y verdadero hombre, al mismo tiempo va a hablar de la posibilidad real y concreta, como se ha dado siempre, de la confección de imágenes, ¿no? de figuras, incluso desafiando una historia de malentendido de lo que significa la producción de obras de arte. Y eso está en la vocación de la iglesia. El arte está en la vocación de la iglesia. Tanto es así que, ya andando al medioevo, por ejemplo, a nuestro Señor Jesucristo, verbo encarnado, se le dice el arte del Padre. Y Santo Tomás de Aquino mismo habla infinidad de veces de ese modo, para decir que efectivamente aquello que ocurre en el íntimo de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el artista como un artífice, como un co-creador, es capaz de realizar eso con la materia que tiene a disposición. Por lo tanto, la vocación misma del artista es acogida dentro de la Iglesia Católica. Una vez me puse a revisar, a leer y a estudiar las biografías de los grandes artistas que han sido clérigos o religiosos o religiosas. Y es impresionante la cantidad en diversas disciplinas de lo que se ha dado y de las grandes contribuciones que han hecho. Por lo tanto, es parte de la vocación de la Iglesia hacer eso, entonces yo espero que también poco a poco eso se restablezca y se restablezca el diálogo como lo ha pedido el magisterio de la Iglesia hoy en día. Ay, qué interesante, padre. Bueno, y por ejemplo, digamos, a través de la historia, precisamente ese arte llamado a manifestar la trascendencia a través de las imágenes, pues partía también de una vocación personal de los artistas de crear obras que fueran dignas
de Dios, ¿no? O sea, había como una búsqueda de unos valores máximos a través de la creación artística que se reflejaba pues en el arte sagrado, que era, digamos, la cumbre del arte finalmente. Todo eso parece que en la modernidad se ha perdido por una desaparición gradual de los grandes valores que constituyen y que están al origen de las culturas occidentales, ¿no? Entonces, ¿qué hacer hoy en día frente a a esos antivalores artísticos o a esa gran confusión relativista que nos mantiene hoy en día en un tipo de arte que no llega a manifestar ni trascendencia, ni tampoco produce imágenes realmente que generen enriquecimiento a la sociedad, sino casi que todo lo contrario, es un arte cada vez que uno ve las manifestaciones que se muestran más en las redes, es un arte chocante muchas veces, es un arte que no presenta valores visuales ni conceptuales ni culturales. ¿Por qué hemos llegado a a ese nivel como tan poco pues enriquecedor para la sociedad? Es que en realidad se mezclan varias cosas, ¿no? Porque entendemos que el arte no es un concepto desarraigado de un mundo, digamos. Entonces se tocan varios elementos ahí, la filosofía, la religión, el arte mismo, la cultura, etc. Lo que me parece que para donde puede apuntar la pregunta es en lo que se llama el principio de inmanencia. Es decir, que de tal modo se ha empujado al ser humano a que se repliegue su conciencia, su subjetividad en sí mismo, coartándole la posibilidad de encontrarse con la realidad y por lo tanto con esa realidad profunda de distintos niveles, lo único que le queda es, o lo único que le va quedando es esa subjetividad que cada vez es más esquelética, más frágil, más vulnerable, más volátil, más líquida, como se dirá hoy en día, etcétera, más vacía. Por lo tanto, entramos en un problema profundísimo, que es una vez que el ser humano trata de volver y casi ya a pulso personal, a esfuerzo personal, a volver a contactarse con lo creado, con la realidad misma de las cosas, es como casi si se empezara a despertar. Y lo vemos nosotros en general hoy en día, y mucho más con toda esta situación sanitaria, cómo la gente se ha volcado con un anhelo vital a la naturaleza. Entendía bien, no creo que en el ecologismo ni ninguna de esas cosas verdes, digamos, ¿no? Sino que cómo busca en la realidad que es distinta de sí, en la otra persona, en la naturaleza, en una relación personal, en el conversar, etcétera, en estos mismos espacios, ¿no? De algún modo, por más que sean virtuales, nos dan a pensar que hay un otro que existe. Entonces, una vez que se pueda abrir el espíritu a la realidad, es cuando me parece que se puede salir del círculo vicioso y tóxico de las ideologías contemporáneas. Pero incluso cuando hablaba sobre como el rol del arte, digamos, ¿no? Pensaba en una frase, una expresión que tiene San Juan Pablo II en la Carta a los Artistas para el inicio del milenio, escrita en 1999. Dice que el arte, cuando es auténtico, no religioso, sino que el arte, cuando es auténtico, tiene la capacidad de responderle a las preguntas existenciales más profundas del ser humano. ¿Por qué? Precisamente porque se conserva en la obra de arte la vibración de esa realidad que está ahí latente y que se dona a la persona humana para que precisamente lo haga pleno, lo lleve a trascender. Entonces, la primera trascendencia a la que hay que aspirar no es a la trascendencia religiosa, ya es a la trascendencia como ser humano en el plano natural. Es decir, que hay una vida, una dignidad propia que va más allá de las pulsiones, del líbido, que va más allá del aquí y ahora y de lo material, que precisamente tiene que ver con la cultura. El primer nivel de la cultura es el desarrollo personal, la plenitud personal, que me pone en contacto con un otro, y en ese encuentro con el otro hace crecer a toda la sociedad. Y luego en un segundo momento, como decías, porque el arte es sagrado, por esa determinación intrínseca, es la cúspide de las bellas artes,
abre al ser humano y a toda la sociedad esa dimensión intrínseca, esa dimensión religiosa, es decir, a ese reconectarse con un otro que es el sustento de toda esa realidad que frágilmente la obra de arte encarna. Entonces, me parece que el desafío es atreverse a que en nuestras obras de arte se reflejen estos dos niveles. Este nivel, llamémoslo así, horizontal, de la dignidad humana, de la relación con el otro, de la sociedad, para hacer crecer a la sociedad, y por otra parte, esa dimensión vertical que pasa a ser más que cultural, cultural, en donde el ser humano se abre a un algo que fundamenta, que le da fundamento a toda la realidad, pero que lo supera y por lo tanto lo lleva, y en el ámbito religioso nosotros vamos a decir que es la vida eterna. Por lo tanto, una vez que el artista se atreve, y digo siempre se atreve porque es un desafío constante y una ascesis constante y un sacrificio constante, que cumple ese rol tan importante que tiene de ser puente entre la naturaleza y lo sobrenatural. Y por eso que el arte desde siempre ha tenido esa vocación religiosa. De hecho, los artistas, por ejemplo, estoy pensando en tiempos prehistóricos, tenían el carácter sacerdotal. Ajá. Y por eso que uno lo ve en las maravillosas representaciones de las cavernas, como hay algo ahí que es transversal a todas las épocas y que aún nos puede decir algo a nosotros, supuestamente modernos o postmodernos, tan alejados de ese tiempo. Es cierto, es cierto. Cuando uno ve a través de las culturas y las épocas, pues uno ve esa finalidad de la creación artística de representar el universo o los universos inmateriales de diferentes maneras, ¿no? Entonces uno ve las representaciones religiosas de diferentes culturas como, digamos, como uno de los objetivos de la creación artística, hacer ver lo trascendente, ¿no? Pero parece que hoy en día se hubiera olvidado esa finalidad del arte y estuviéramos cada vez en un arte más político, más todo este asunto del arte crítico, como si la función y la finalidad del arte fuera criticar por criticar. ¿Usted qué piensa de eso? Y hoy en día, bueno, es que el arte, sí. Sí, y hoy en día, por ejemplo, se ven todos esos grupos donde hay como esas ideologías exacerbadas, ¿no? Buscando todo el tiempo la crítica por la crítica, pero más allá de eso, pues no se observa como algo que realmente trascienda, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué piensa usted de eso, padre? Es que es interesante que buscando la liberación de las artes de cualquier determinación, como dirán hoy día, hegemónica, normativa, etcétera, y más puntualmente como las categorías del mundo clásico o la misma iglesia, como lo decíamos recién, tratando de liberarse de todo eso, el arte ha pasado a ser esclavo de la gestión política e ideológica de hoy. Y cuando hablo de la gestión política e ideológica estoy hablando de los dos extremos que convergen. Cuando se habla tanto de derechas y de izquierdas, en realidad los dos extremos convergen hoy en día. Y por lo tanto, el arte hoy es servil y ha perdido esa libertad que ganaba aspirando, como decía recién tan bellamente, a encarnar los mundos inmateriales para precisamente ayudarle al hombre a resurgir. Muchas veces cuando estoy pensando, por ejemplo, en los textos de Dostoyevsky o en el mismo arte de posguerra o en el arte que me tocó ver en Medio Oriente en los años de la guerra, la gente no quería ver crítica social, crítica política, porque sabía lo que era eso. Sabía mejor que los artistas lo que era eso, sabía mejor que las obras de arte lo que era eso. Sobre todo cuando los artistas comienzan a jugar esta carta de víctimas de un sistema social, sí, en donde comienzan a ser los burgueses, presentándose como los outsiders, ¿no?, de estos sistemas. Y sin embargo, hoy día, pensemos en los premios que entregan hoy en día, son todos del establishment, son todos de este oficialismo que ha comenzado a ser el propietario de esas obras y de esas personas, porque
Acá estamos hablando que al final son almas, son personas, Ujú. son que tienen una dignidad y por lo tanto se supone que ya nos hemos liberado de esas estructuras, instituciones, al estilo de Marcuse, digamos, y sin embargo, hoy día son más esclavos que nunca. Por ejemplo, estoy pensando en los textos de Benjamin o el mismo Adorno, cuando ya después de tales o tales eventos no se puede más hacer arte que muestre algún posible optimismo, porque se supone que la gente es tan bruta que no se da cuenta de que está todo mal. Y la gente a pie se da cuenta que está todo mal, todo va mal. Entonces, ¿qué le va a decir un artista, un chiquillo que recién sale de las universidades o de las academias ideológicas? ¿Qué le va a decir al obrero, a la madre de familia, a la señora que se tiene que sacrificar? ¿Qué le va a decir de la crítica social? ¿Qué le tiene que enseñar? ¿No? Es una arrogancia tremenda. Entonces, me parece que hay que volver a hay que salirse de este ambiente tóxico Ujú. y a desafiar realmente al oficialismo con arte que tiene que ver con responder al anhelo de la gente común. Totalmente. Cualquiera que le pregunte a cualquier persona en lo íntimo, en la relación más de amistad, ¿qué es lo que quiere? Nosotros por oficio como sacerdote lo escuchamos todos los días. ¿Qué es lo que quiere? La gente quiere belleza. ¿Qué belleza? Esta que estamos hablando, esa realidad profunda, no cosmética. Ya no quiere ni siquiera el esteticismo del mundo contemporáneo, no quiere eso. Entonces, quiere arte que la haga pensar, que la lleve a lo profundo, que, pero que la lleve a pensar aquello que la levanta, no la crítica fácil. Es muy fácil hoy día subirse al carro de la denuncia, digamos, porque todos están haciendo lo mismo, ¿no? Y hay mucho temor a transgredir con un arte que valga la pena y que hable de otras cosas, Exacto, con ¿no? sus formas y con su contenido, ¿no? Y además, por ejemplo, en el arte contemporáneo se considera muchas veces que es un arte que está transgrediendo los Sí. límites constantemente, pero al mismo tiempo es como se vuelve institucional esa transgresión constante, ¿no es Sí, cierto? transgride los límites que le permite el que puso los límites y que no deja a las personas normales hacer con su libertad lo que quieran. Esa es la transgresión financiada además por la mayoría de las instituciones Exacto, contemporáneas. Entonces, exacto, ¿qué transgresión hacen las artistas del Reina Sofía? Digamos? Si es todo institucional. exacto, Cuando yo hablo de arte contemporáneo, sí, quizás lo determino un poquito en el sentido de que es contemporáneo, es todo arte, todo lo que nosotros hacemos es exacto. contemporáneo porque es el Sí, de sí, aquí y sí. ahora. Entonces, Mm. estoy más bien pensando en aquello que es un avatar de las ideologías contemporáneas y que les va muy bien, ¿no? Les va muy bien. Sí, y que se toman el adjetivo contemporáneo como para Sí, decir, no, sí. ahora sí somos lo último, sí somos lo más actual, cuando en realidad pues es ahí sí una hegemonía, ¿no? Y una imposición también de unas formas únicas de pensar el arte, cuando debería haber una multiplicidad de maneras de entender las artes. Pero en Y eso es también, interesante que así ha sido en el tiempo, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos tanta variedad de artistas que le llegan al alma a tanta variedad de personas? Y precisamente por la libertad que se daba. Hoy día es todo lo mismo. exacto, Hay una especie de estetización de lo chabacano, del mamarracho, de la mala factura, del discurso fácil, sí, total. eh, pero me parece que necesitamos lo otro, lo que se ha dado en la historia. Sí. Bueno, y otra pregunta también a propósito, digamos, de esa búsqueda de la trascendencia a través de la creación artística. Por otro lado, hoy en día estamos sometidos a toda una cantidad de imágenes de los medios de comunicación, en Internet, etcétera. Entonces, quería preguntarle, ¿usted qué piensa hoy en día? Digamos, por ejemplo, en el pasado, habían las representaciones religiosas, pues estaban las representaciones sagradas de la vida de Cristo, de la Virgen, pero también habían representaciones, por ejemplo, de los demonios en el infierno, como representaciones del mal.
que hoy en día, si uno se pone a mirar, por ejemplo, las representaciones de los demonios góticos, pues no producen, digamos, sí, se ven, son interesantes visualmente, pero no es que produzcan miedo, porque uno ya conoce, digamos, esas estéticas y ya las ha asimilado. Quizás para las personas de esa época sí podrían producir cierto terror o miedo a algunos de los demonios representados en algunas pinturas. Pero ¿usted cree que hoy en día existe a través de las imágenes mediáticas, digamos, la presencia del mal en algún tipo de esas imágenes que nos están constantemente llegando por los medios? ¿Existe el mal en la imagen? Es una pregunta un poco Sí, compleja. no hay problema. Si uno habla del tema o contenido que se manifiesta a través de una obra concreta, y por eso nosotros hablamos de representación, o sea, se presenta ese contenido de un modo transfigurado, entonces en tema no hay límite. El límite será la cifra poética, la genialidad, la experticia, el desarrollo del talento y de la inteligencia en la elaboración del tema, lo que va a determinar el éxito de esa obra. Entonces, cuanto tema, no hay mucho problema, digamos, porque más allá incluso de la representación cristiana de un concreto que eran los demonios, nosotros, por ejemplo, tenemos en los vasos del protogeométrico de Grecia también representaciones de lo demoníaco, lo genial, ¿no? Lo genial en el demonio, es decir, aquello que viene de lo oscuro, de lo escondido, de lo ignoto, ¿no? De lo ignorado, etc. Siempre ha sido un tema, digamos, ¿no? Para poderlo representar. Hoy día también se representa lo mismo. Sin embargo, ya cuando uno va más y trata de hilar más fino, me parece que el mal, porque es una categoría negativa, es decir, que el mal es la ausencia de bien, y no es un juego de palabras, porque el bien es lo que tiene entidad filosófica, ontológica más bien. El mal no tiene entidad real, entonces siempre necesita algo en donde se concretice. Nosotros lo tenemos, por ejemplo, los que hablábamos en lo protogeométrico griego, en algunos demonios, o en el demonio medieval, o en el tiempo del romanticismo, algunas de las gárgolas o vampiros o murciélagos o lo que sea. Hoy día también serán incluso en el ámbito del cine o de los videojuegos, etc. Siempre de algún modo necesita lo corpóreo, el mal, para poder ser representado. Entonces, como contenido necesita unas formas artísticas que le den vida, pero el problema es que la representación de lo diabólico no encuentra su cúspide en la figuración, en el uso de la fantasía, en lo monstruoso. Lo monstruoso, como acabas de decir, quizás llamaba la atención en una época para un tipo de personas, etcétera, no es aquello en donde más se ve lo maléfico, lo malvado, ¿no? Porque lo monstruoso, el usar la fantasía como propia facultad humana que compone o divide mundos, construye mundos, es un recurso cómodo, es un recurso fácil de algún modo, porque es lo propio que hace la fantasía. Lo cual no quiere decir que no haya unas vetas de genialidad, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en las representaciones de Goya, no sé. O el Bosco también. ¿Sí? Entonces, pero es propio del ser humano fantasear, ¿no? El niño fantasea con monstruos, ¿no? Entonces, es propio de esa capacidad. Sin embargo, en donde se alcanza luces de genialidad realmente es en la representación de lo demoníaco auténtico. ¿Cuál es lo demoníaco auténtico? Hay un texto muy interesante de Hans Delmayer que se llama Lo demoníaco en el arte. Es la figuración o la representación, o sea, la presentación lo más cercana posible de la maldad humana. El ser humano no le tiene tanto miedo a los monstruos como a una persona malvada. Sí. Porque sabemos que por la fantasía el monstruo no existe. Sin embargo, sabemos que hay personas muy malvadas, que son capaces de hacer muchísimo daño. Entonces, la representación de la maldad humana o la representación del pecado, es decir, la transgresión que causa un efecto terreno y sobrenatural, eso es en donde se alcanza la genialidad. Y por eso, por ejemplo, saqué el tema de Goya.
los desastres de la guerra, uno no ve tanto monstruo, quizás disfraces, etcétera, cosas un poco carnavalescas o hasta risorias, pero hay grabados en donde uno puede ver la representación de los confines de lo monstruoso humano. Fíjense por qué causa tanto impacto, más que los monstruos hollywoodenses, por ejemplo, en el tiempo de la guerra en Siria, los asesinatos que eran provocados por seres humanos contra otros seres humanos. Qué monstruoso, qué malo, qué malvado es ese corazón de un ser humano que es capaz de cortarle la cabeza a otro ser humano y jugar al fútbol con ella. Entonces, eso sí es lo malvado. Lo que pasa es que es más difícil representarlo. ¿Por qué? Porque es más difícil, porque de algún modo el artista comienza por seducción a sentir cierto morbo de eso. No siempre, pero hay una especie de tendencia, ¿no? Entonces, me parece que la cúspide de la representación de lo malvado, y que se da hoy en día, basta ver los noticieros, como decíamos recién, para ver la representación de la maldad. Por otra parte, por contraposición, y me parece que eso es lo que más necesita el alma humana hoy, es la representación genial de esos trascendentales que hemos hablado, de la verdad, de la bondad y la belleza. Por ejemplo, ahora estoy estudiando, por ejemplo, para dar una conferencia sobre la piedad de Miguel Ángel. Sí. En la piedad de Miguel Ángel, más allá de que sea el tema religioso, cuando uno ve la reacción de las personas que visitan, sobre todo los que uno ve que no son religiosos, es impresionante el golpe anímico que recibe una persona cuando ve esa escultura, ¿no? Por dar un ejemplo, puede ser otra cosa. Y eso me parece que es lo que está buscando la mayoría de las personas hoy en día. Entonces la genialidad se manifiesta más bien en esa línea que en el recurso fácil, digamos. Pero esto que me parece supremamente interesante lo que nos está contando, padre. Ahorita decía usted que por la fantasía uno entiende que el monstruo no existe. Sin embargo, pues a través de la historia de las imágenes, pues uno ha visto esas representaciones del demonio, inclusive en los evangelios cuando Cristo es tentado por el demonio, pues se manifiesta en un ser corpóreo, ¿no? Claro, sea, sí, una cosa es que sentido, no exista, perdón. O sea, mi pregunta es, en ese sentido, no sé si sea una pregunta demasiado simple, pero ¿el demonio existe como tal, como ser corpóreo, o es simplemente esa imagen, esa representación es simplemente digamos, una manera de simbolizar el mal como tal? O sea, ¿existe como tal, como ser corpóreo o no? Según la iglesia o según lo que usted... Sí, hay dos cosas, y lo primero es que, para quedarnos un poquito en lo de la imagen, yo estaba hablando de la representación visual de ciertas realidades monstruosas, la representación visual, es decir, una pintura, un fresco, una escultura, una cosa en sí no tiene vida. Entonces, por lo tanto, se queda en cuanto representación de un contenido que en cierto sentido vive en el alma del receptor de ese contenido. Sí. Lo que uno llama cuando decimos que la obra de arte comunica algo. A mí no me gusta tanto la palabra comunicación, me gusta más la palabra revelación, que es propia de lo que sucede en la naturaleza, ¿no? Entonces, claro, la cosa en sí, la pintura en la pared, no existe, digamos, ¿no? Entonces, para quedarnos en ese ámbito, lo primero es eso. Entonces, cuando yo decía que la fantasía es esa facultad humana que compone o divide y crea universos, con esa facultad junto con la inteligencia y con la voluntad es de algún modo las facultades con las que trabaja el artista. Pero el artista mismo y la persona, el receptor, sabe que eso es un mundo fantástico precisamente, que ha sido creado por las facultades de un artista. Es como cuando uno analiza el tema de Tolkien y su realidad. Entonces sabe, hasta un cierto nivel, sabe que esa literatura es fantástica, es decir, que es producida por una facultad humana que ha creado un universo que es más o menos coherente, pero que no sale de ahí, digamos. No es que, y cuando comienza a haber problemas es cuando precisamente la persona, el sujeto que recibe esa obra, ya no distingue entre lo real y lo fantástico en ese sentido, en esa obra. Sí. O sea, ahí sí entramos en problemas, y tanto así es que en la contemporaneidad están todos estos grupos
filo Señor de los Anillos o Tolkien, que ya piensan que están en ese mundo, y ahí ya hemos pasado al otro extremo. Sí. Es casi patológico, digamos, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que a la pregunta si el demonio existe, sí, y es un ser real. Lo que pasa es que es un ser, cuando digo real, no quiere decir concreto con la materia física con la que nosotros vemos las cosas, pero es real en cuanto a la realidad, a la jerarquía de realidades del universo creado, es decir, que es un ser espiritual, y la Iglesia piensa que es un ser, está revelado en la Sagrada Escritura, lo dijo nuestro Señor Jesucristo, como has dicho también en un pasaje de la Sagrada Escritura, lo ha explicitado miles de veces el magisterio, etcétera, etcétera. El demonio es un ser personal, es un ángel caído, por lo tanto tiene una realidad espiritual concreta en el sentido de que no es una fantasía como lo que nosotros estamos diciendo ahora, no es una creación, subproducto de la mente humana. Por eso que me refería primero a esto que realiza la fantasía en las obras de arte. Ok, sí, perfecto. No, es que eso me parece pues sumamente interesante, pero entonces, digamos, porque uno ve las representaciones pues de la gran tradición católica, pues se ve representado Cristo, la Virgen, bueno, los santos, también se ve representado el demonio, pero y se ve representado también, por ejemplo, en la Edad Media se presentaban mucho a Adán y Eva, ¿no? Entonces, pero entonces uno puede considerar, pues, digamos, la realidad suprema de Cristo y de los personajes, de las personas y los seres sagrados. Pero, por ejemplo, ¿qué pensar de Adán y Eva, que también son representados? Y bueno, ¿Adán y Eva existieron o no existieron? O sea, si son... Es que de vuelta, sí, de Ujú. vuelta son dos ámbitos en la pregunta. Una cosa es la representación plástica Ajá, de la historia y con los ejemplos que has mencionado. Otro es la realidad histórica que ha existido y que da origen, que nutre a la representación plástica de sus temas. Y por eso que dentro de las cúspides del arte, el tema religioso, y más en particular el tema de nuestro Señor Jesucristo, con aquellos que son las imitaciones de nuestro Señor Jesucristo, que son los santos, es lo que ha nutrido gran parte del arte universal. Es como el tema, y es lo que aporta el cristianismo a la civilización en general y al arte en particular, a la cultura. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, personaje histórico, ha nutrido a los artistas con algo que le es propio, que es sí, su persona, su realidad, que ilumina otras realidades del otros momentos, otras acciones del ser humano. Es tanto así que cuando en el 1200, ¿no?, aparece San Francisco de Asís, es ujú, tan fuerte esto que cambia las formas artísticas pasando del gótico al renacimiento, porque San Francisco de Asís es la imagen de la imagen. Cristo es imagen del Padre, como San Francisco es la imagen de Cristo. Entonces, de algún modo, esa realidad de imagen de la imagen y por lo tanto de valoración de la corporeidad del ser humano permiten el cambio en las formas artísticas, a tal punto que los crucifijos que uno ve en el mundo bizantino, que son más bien gloriosos y hieráticos, ujú. van a pasar a ser más bien dramáticos, Sí, más en el buen humanizado. sentido de la palabra. Ujú, sí, Cuando se cambia, por ejemplo, la torsión de la cabeza o los pies, se pone un pie sobre otro, aparecen las llagas, porque San sí, Francisco precisamente es el que recibe las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sea Cristo, sea los santos y la historia bíblica, es lo que nutre precisamente el arte de sus historias, sea porque se comunica concretamente una historia, o sea porque tiene este fin didascálico, catequético, de, sí, de enseñanza, perdón, para la vida del cristiano. Por lo tanto, lo contenido en la Sagrada Escritura, me preguntabas por Adán y Eva, lo contenido en sí. la Sagrada Escritura, lo contenido en la vida de Cristo, lo contenido en los discípulos de nuestro Señor, es algo histórico que ayuda al ser humano a su vida concreta para irse al cielo. Entonces, no estamos hablando de la historia en el sentido más moderno de la ciencia, de lo mensurable,
que va a ponerse, ¿no?, como la reina de la verdad de los procesos históricos anteriores, porque si fuera por historia ni siquiera sabemos en concreto si existieron las guerras de las Galias de los Césares, o sea, tenemos menos información de eso que de las historias bíblicas. Entonces, y nadie cuestiona eso, y sin embargo, claro, lo otro ideológicamente sí se cuestiona. Entonces, es importante ver el tema que nutre el arte y la finalidad de esas obras en el contexto de la Iglesia Católica. Tenía esa duda porque como todo se pone, digamos, en la creación artística en el plano de la representación, pues hablaba yo ayer con mi mamá, que es una señora profundamente católica, y entonces hablábamos de las representaciones bíblicas. Bueno, están las representaciones de Cristo, de la Virgen, sí, de los evangelios, y ella me decía, no, esas sí son reales, pero las de Adán y Eva, no, Adán y Eva sí no son tan real. Entonces yo decía, bueno, ¿cuál es el límite en la representación? Es una realidad sagrada donde sí existieron todos estos personajes sagrados o hay unos que sí existieron y otros que no. Entonces, no sé, ahí usted nos puede decir algo, algo más al Y respecto. lo que pasa es que me parece que la función de la obra de arte en general no es servil ni al contenido ni a una idea que se inculca en el otro. La representación artística lo que hace es, por su disciplina técnica, por su materia, va a transfigurar, o sea, pasar por el alma de un sujeto aquello que interesa para poder colaborar con ese crecimiento integral del otro. Ujú. Entonces, porque si no quedaríamos en el arte contemporáneo. El arte contemporáneo, por más que se diga conceptual, es muy carnal, es muy concreto, Sí. porque está tratando de inocular en el otro una idea como si fuera dogma de fe, y no es así. Entonces, lo que se trata en el arte en general es que se pasa, cuando digo pasa, que se internaliza y se transfigura, porque el ser humano transfigura las cosas, por eso se vuelve un símbolo, o sea, algo que acompaña, simbalei en griego, ¿no? Eso que acompaña y que no se puede dar si no está la obra de arte. O sea, no es solamente un concepto, una idea, sino que necesita de la materia. Lo que pasa es que hoy en día es muy dualista todo, ¿no? Materia y espíritu, como si fueran dos cosas contrarias. En la iglesia nunca ha sucedido eso. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Materia inmaterial, espíritu y materia, y por lo tanto tiene una vocación la iglesia de encarnar en concreto esos contenidos que nos exceden. Entonces, lo que sí ha hecho la iglesia es conservar esas tres reglas que aún hoy existen y lamentablemente que nadie las lee, digamos, en la Iglesia Católica, los artistas católicos, pero que aún están ahí. Por ejemplo, la primera es esa instrucción de quien no sabe, es decir, Ajá. comunicarle aquel contenido que le sirve para salvarse. Sí. No es comunicar un contenido para ver si acaso es una prueba científica medible con la ciencia actual, digamos, Sí. ¿no? Sí, sí. En ese sentido también es instruirlo en la realidad. Pero atención, porque cuando uno dice, bueno, ¿esto es real o no? A ver, ¿qué significa la palabra real? Si es solamente lo mensurable, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con todo lo otro que no es mensurable, que no es Sí, real? sí, sí. Nos excede la realidad. Ujú. Claro, nosotros como tenemos la tentación, seréis como dioses, ¿no? A controlar, a medir y a asir todo, claro, todo lo que sale de nuestras capacidades, entonces decimos, oh, no existe o aún no tenemos instrumentos para medir, entonces por eso que no lo sabemos. Es muy Sí. fácil, digamos. Entonces, lo primero es instruir a quien necesita una instrucción, un contenido que permita salvar el alma. Lo segundo es, el contenido es la encarnación histórica de nuestro Señor Jesucristo y el ejemplo de los santos. Eso es lo que le sirve más concretamente al fiel, a cualquier persona, pero en este caso estamos hablando del fiel católico. Y lo tercero es algo muy interesante porque es exhortar a algo que es una virtud que es propia del fiel, que es la devoción, los sentimientos de devoción. La devoción no es la piedad, como generalmente
se dice. Tampoco la devoción es esa especie de beatería que asumen algunos, esa especie de sentimiento místico que no se sabe qué es. No, eso no es parte del patrimonio católico. Eso es más bien de esoterismo posmoderno. Ya. Los sentimientos de devoción quiere decir la prontitud para hacer la voluntad de Dios. Entonces, el arte me pone delante un modelo tan potente que me dice, bueno, ¿y ahora qué haces con tu libertad? Eso es lo que me está diciendo el arte católico. Y en el caso del arte católico, más bien, es la disposición para que esa libertad efectivamente se disponga a la acción de Dios, que toque esa alma y que le permite ir avanzando poco a poco en su vida para llegar al cielo. Es interesante que la definición de belleza, como recién hablamos de belleza, y por eso quería hablar de esta belleza profunda, de distintos niveles, insisto, ¿no? Que también la produce el arte que no es religioso. La definición de belleza es id quod visum placet, aquello que visto o aprendido por cualquiera de los sentidos causa gozo. Lamentablemente yo veo hoy día que la palabra gozo se la cita para hablar de hedonismo o de placer y no tiene nada que ver. En la tradición clásica del uso de esa palabra, el gozo no tiene que ver con eso. El O sea, gozo es... sí, Perdón. ¿cómo sería la diferencia entonces ahí entre gozo y ese placer hedonista? Cuando hablamos de la belleza estamos hablando, y recién lo dijimos, es poner en contacto a través de una obra de arte al ser humano, al receptor, con la realidad profunda. Esa es la belleza del arte. Entonces, y lo dijimos que esa belleza tiene relación con la verdad, la bondad y ella misma, ¿no? Entonces, el gozo que transmite la belleza, y por lo tanto la obra de arte, es esa plenitud de las capacidades, de las facultades más importantes del ser humano, que son la inteligencia y la voluntad. Entonces, y ahí viene la parte del contenido que hablabas, de las ideas. Entonces, cuando hablamos de belleza, no hablamos de la parte epidérmica, estamos hablando que incluye también aquello que es propio del ser humano, que es el inteligir, que es comunicar ideas, que es elaborar ideas. Eso también incluye la belleza profunda, porque el ser humano es así, de la comunicación de ideas. Entonces, el goce que produce eso, el goce de plenitud intelectual y de plenitud en la libertad, ese goce es la posesión del bien, es la posesión de aquello que le da felicidad al ser humano. Ese es el gozo que hablaban los antiguos y que ha sido transversal en muchísimos siglos, ¿no? Desde los albores de la civilización, insisto. No es un patrimonio de la iglesia esto que estoy diciendo, es de los albores de la civilización, es buscar el crecimiento integral de la persona humana. Ese es el gozo. En cambio, a partir ya de las corrientes esteticistas, ese gozo se lo coarta, se lo limita netamente a una reacción ante estímulos externos que es propio de la estética y por lo tanto queda en la parte más del placer perceptible por los sentidos y en el caso ya del ámbito moral es en el hedonismo. Pero la belleza no tiene que ver con eso. Obviamente, como somos una sola persona, nos pasa a todos. Uno, por ejemplo, escuchando una linda pieza musical, no solamente que intelectualmente uno amplifica sus capacidades, no solamente que en la libertad uno se siente más pleno, sino que también hay una reacción corporal. Hay veces que la gente llora cuando está escuchando algo hermoso, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver las lágrimas, el agua corriendo por los ojos con la belleza que tengo delante? Si es una cosa inmaterial, sobre todo en el caso de la música, ¿no? Que no agarro las notas, digamos, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Y porque planifica todo el ser humano, y el ser humano es espiritual y corporal. Entonces, esa es la plenitud y el gozo del que se habla en la belleza. Y es tan importante que cuando uno ya va más al tema de lo religioso, el gozo a lo que aspira el creyente es la visión cara a cara de Dios, en donde se planifique infinitamente y eternamente todo lo que es el ser humano. Entonces tampoco es, me acuerdo una vez escuchar un lamentable crítico de arte que hablaba de estas beaterías, ¿no? Como si estuviéramos todos cantando en el cielo. No entendió nada, es un absoluto ignorante de lo que es lo que nosotros pensamos y tratamos de vivir, porque lo que tratamos de vivir es la plenitud más perfecta de nuestra humanidad, pero como somos limitados, entonces Dios nos ayuda a ir a esa perfección que es de Él y en donde vamos a verlo cara a cara. Bueno, esa visión cara a cara, planificante, eternamente, infinitamente, es la belleza ya a nivel sobrenatural.
Por eso que las obras de arte nos hacen pregustar, se dice, aquellas bellezas, aquella belleza arcana última que es en la vida eterna. Pasando de estas bellezas concretas, reales de nuestras obras de arte, nosotros podemos ir pasando poco a poco como una vía de la belleza hacia la verdad fontal, perdón, la belleza fontal, ¿no? Ok, bueno, muy interesante, padre. Bueno, y cambiando un poco de tema, porque estaba mirando digamos, en las entrevistas que le han hecho, en los artículos de prensa, pues leí que usted estuvo viviendo varios años en Medio Oriente, entonces quería que de pronto nos comentara un poco sobre esa experiencia. Por ejemplo, leí que había estado viviendo en Belén, ¿no? Donde nació Jesús. ¿Qué nos puede contar de esa experiencia? Espectacular. Creo que lo puedo resumir así, espectacular. Estuve casi 10 años viviendo en Medio Oriente, viví en Tierra Santa, en Egipto, en Jordania, al límite con Irak, y los últimos casi 4 años viví en Siria, en Alepo, durante el tiempo de la guerra y persecución a los cristianos. Entonces es una experiencia, digo, espectacular, porque realmente tiene muchas aristas del punto de vista religioso, del punto de vista humano, y también del punto de vista de los dramas más terribles de la existencia humana, como una guerra, ¿no? Sí. Entonces, primero, es muy interesante que uno verifica, en lo que hablamos un poquito recién, la historicidad de las Sagradas Escrituras y de nuestra fe en el concreto, viviendo en el lugar preciso donde existió nuestro Señor Jesucristo. Es decir, yo vivía a 10 minutos del pesebre de Belén, en donde hoy día sí es una iglesia, un santuario, etcétera, pero también son excavaciones arqueológicas, y son de las excavaciones que son más críticas de toda la existencia. ¿Por qué? Porque el tema religioso es crítico, entonces le van a poner más ojo ahí, digamos, van a ser más exhaustivos, ¿no? Como abogado del diablo, digamos, ¿no? Lo mismo en el monte, vivíamos a 25 minutos más o menos, 22 minutos de el Calvario, donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, y uno puede meter la mano donde estuvo la cruz, ¿no? Y tocar eso, y la piedra del sepulcro, por Pero, ejemplo, pero, se, vacío. pero se supone que se sabe dónde fue la cruz puesta o Sí, es, sí, sí, no, no, es absolutamente estudiado, por eso te digo, son de las sí. cosas más exhaustivamente, quirúrgicamente estudiadas, porque son piedras de tropiezo para la contemporaneidad. Entonces, por eso que han sido bien, bien minuciosos en estudiar cada uno de los lugares. Qué sé yo, por ejemplo, en Nazaret, donde vivió nuestro Señor Jesucristo, también nosotros vivimos. Uno puede tocar las piedras de la casa, o sea, están los sitios arqueológicos. Esto no es una especie de superstición religiosa de uno que vive ahí, no, no. Es muy estudiado, y por eso digo que de algún modo Pero entonces, eso que uno cree por fe, y la fe entonces, como no es contraria a la razón, sí, la fe específicamente es una virtud que se funda en la inteligencia humana, que Dios la pone en la inteligencia humana, toma más, a pesar de que es independiente de la inteligencia humana, pero toma más sentido, por así decirlo, cuando uno conoce estas realidades históricas. ok. Pero porque hay algunos que todavía insisten en cuestionar la historicidad de Cristo, si usted nos está diciendo que en realidad sí están los sitios como tales. Creería que por dos motivos: o por ideología, que viene muy bien hoy, o por ignorancia. Ok, Porque basta leer un poquito, estudiar seriamente un poquito, para darse cuenta de las pruebas de la historicidad. Y bueno, yo he tenido la gracia de poder vivir en los lugares, y no por 5 meses o 2 meses, viví casi 10 años. ok, Y así con otros lugares del Medio Oriente, ¿no? Egipto también, todos los lugares, sitios arqueológicos de Egipto, sea seculares como sea religiosos, o el mismo en Jordania, como te decía, al confín con Irak. Y después lo último que me tocó vivir es en la guerra en Siria, entonces todo el drama humanitario, los cientos de asesinatos mm, monstruosos contra los cristianos, ¿no? De comunidades nuestras. En mi caso, en el 2012, asesinaron a mi comunidad religiosa, ¿no? De niños, adultos, jóvenes, por ser creyentes, por creer en Jesucristo. Entonces, son otras situaciones límites extremas, que son muy dolorosas y muy delicadas, pero el testimonio que dan los fieles en esas regiones
es muy esperanzador y muy bueno conocerlo para nuestra modernidad así mediocre que Mm. nos toca vivir. Cuando gente que, bien puesta en el límite de todo, hace esos actos heroicos de humanidad y de fe, eso como que te marca la vida para asumir los propios desafíos que cada uno de nosotros tenemos en su contexto particular. Y, y digamos allá, en esos diferentes países en los que usted vivió, padre, ¿cómo hacía para comunicarse? ¿Aprendió qué idiomas o cómo? Bueno, como misionero uno tiene que ya ponerse en la mente que tiene que aprender otro idioma, eso es así. Bueno, yo hablo árabe clásico y árabe dialectal de de los distintos países y comunidades religiosas, además de, bueno, del inglés, el italiano, un poquito de francés, etcétera, que uno tiene que conocer para moverse en el ámbito. Pero sobre todo las comunidades religiosas en esos lugares, sea cristianos como musulmanes, hablan árabe, esa es es Sí. la lengua, digamos, ¿no? Así que hay que aprender. ¿Y arameo aprendió o? Un poquito de arameo, sobre todo porque en Siria todavía hay un pueblo que se llama Maalula, Ujú. que conservan el arameo porque es la lengua de nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando uno visita ese Sí. pueblo se habla en arameo. Wow, qué interesante. Sí, sí, muy, muy, muy lindo. Pero, ¿y esa persecución entonces a los católicos, por qué se da en Siria? O sea, ¿por qué hay esa persecución? Bueno, es al interno del conflicto en Siria que no se agota la explicación en las causas geopolíticas y económicas, en donde comienzan todo el tema de la primavera árabe, estamos hablando del 2010 en adelante, ¿no? Ah, sí, Cuando se da esa realidad en Siria en concreto, junto con otros países, hay víctimas civiles de las distintas confesiones religiosas, digamos, ¿no? ujú, Porque es una guerra, propiamente una guerra. No es una guerra civil, porque los civiles no estaban peleando, sino que es una guerra contra los civiles de distintos grupos presentes en la región. sí, Al interno de esa guerra civil, mal llamada guerra civil, al interno de ese conflicto, a los 6 meses ya de empezado, comenzó a darse una persecución sistemática a los cristianos en general. ya, Cuando digo sistemática, quiere decir que uno ya puede identificar un cierto patrón de conducta que se va verificando constantemente en el tiempo con los mismos modos de acción y con los mismos instrumentos y personas y grupos en contra de este grupo que son los cristianos. Cuando yo hablo de los cristianos, estoy hablando básicamente del mundo ortodoxo y del mundo católico. En cada uno de estas dos confesiones cristianas tenemos distintos grupos. En el caso del catolicismo, por ejemplo, está la comunidad católica siriana, que tiene su propia cultura y su propio ritual, distinto al de los católicos de Occidente, pero que siguen siendo católicos. Lo mismo los armenios que vienen de Armenia o los caldeos que vienen de Irak. Nosotros en el rito católico latino, occidental romano, éramos la minoría dentro de la minoría. Entonces la persecución se da contra los cristianos en general, no solamente contra los ok. católicos. En el caso nuestro nos toca a nosotros por eso, por estar trabajando con comunidades católicas. Y las bajas que yo te decía era precisamente los hermanos nuestros fallecidos, precisamente son de las iglesias nuestras católicas, pero también están las otras confesiones que han sufrido mucho. Bueno, pero entonces parece que hay una persecución a los cristianos y a los católicos en estas regiones e inclusive también en los países occidentales. Parece que también muchas veces se estigmatiza a los católicos, siendo que, digamos, es una gran tradición que fundamenta la cultura occidental. ¿Volverá de alguna manera a convocar nuevamente el catolicismo a todas esas personas que hoy en día, partiendo de una cultura católica, reivindican todo tipo de políticas que terminan criticando el catolicismo? ¿Volverá, usted cree que, digamos, en este siglo XXI y de pronto también en relación a las posibilidades que nos da el arte y la creación artística, podrá haber una renovación católica y también una renovación del arte de tradición católica? Sí,
Por varias razones, porque, como decíamos recién también para las artes, creo que es válido para el mundo religioso. Siempre la religión pasa por el individuo, por la persona, por el sujeto que se esfuerza por vivir de modo pleno esta gracia de la fe, que nosotros le llamamos santos. Los santos son precisamente esos que basta uno para que toda una sociedad se convierta. Son de algún modo aquellos que son el modelo, ¿no?, de cómo nosotros quisiéramos ser. Y cuando hablo santos, hablo de personas que imitan a nuestro Señor Jesucristo, insisto, en estos dos elementos jamás separables, que es en la dimensión netamente espiritual, pero también en la dimensión humana. Entonces, una persona que quiera, como lo has dicho, revitalizar el catolicismo, tiene que trabajar en estos dos ámbitos lo más perfectamente que se pueda, esperando de Dios todo, porque Dios no se deja ganar en generosidad. Han habido muchos momentos en la historia de la Iglesia de graves crisis, y sin embargo, como la obra es de Dios, Dios saca adelante, incluso a pesar de nosotros muchas veces que no estamos a la altura de esta llamada. Si eso nosotros también le agregamos el elemento artístico, claro que tendría que haber una renovación, porque como decíamos recién, un artista que se precie de tal, que quiera vivir auténticamente, y digo artista sin ningún adjetivo, no religioso ni nada, un artista, si sigue honestamente este don tan preciado, tiene que cumplir su rol de ayudarle al prójimo a vivir su dignidad humana, ayudarlo a crecer plenamente, y si es creyente, por así decirlo, de comunicarle aquellos medios que le permiten vivir su vida de fe lo más plenamente que se pueda. Pero yo creo que pasa por dos temas. Por una parte, por la buena formación en seminarios, en las parroquias. Lamentablemente, nosotros vemos, y es lo que más escandaliza al resto del mundo, vemos mucha mediocridad. Entonces, mucha sensiblería, mucha fe de lo emotivo, que realmente hoy día, como estamos viviendo, nos sirve de mucho, digamos, ¿no? Con las graves crisis que tenemos. Y por otra parte, además de la formación, la propia conversión, el convertirse, el cambiar de vida, el aspirar a aquello para lo cual hemos sido creados, para lo heroico, para lo eterno, para lo grande. Por eso que el arte, las dos virtudes que se relacionan más íntimamente con el arte son, por una parte, la humildad, es decir, que la humildad, el significado de la humildad es andar en verdad, es caminar en la realidad, esa es la humildad, es decir, saber quién uno es el viejo adagio, ¿no? Conócete a ti mismo. Esa es la humildad. Entonces el artista tiene que ser muy humilde, porque siempre se va a ver superado por aquello, como decíamos, por aquellas formas que se le despiertan en el alma humana, esas iluminaciones interiores que se ponen en contacto con su talento. Siempre va a ser superado, siempre se va a frustrar de algún modo, porque la materia dice una cosa que muchas veces uno no alcanza a hacerle decir otra. Entonces, la humildad. Y por otra parte, la magnanimidad, tener alma grande, atreverse a decir cosas grandes. Entonces, pasar del microrrelato ya no al metarrelato, sino que al superrelato. Es decir, aquello que cada uno de nosotros tenemos la capacidad de decirle al otro. Claro, la conversión implica que uno primero asuma esos grandes relatos, ¿no? Esas grandes cosmogonías, ¿no? Entonces, atreverse a hacer cosas magnánimas. Hoy en día es muy normal que incluso los formatos en las artes visuales sean mediocres, sean siempre más paupérrimos, más limitados. En cambio, cuando uno ve los grandes artistas, las dimensiones mismas son grandiosas. Acabo de estar viendo, por ejemplo, la obra de Gaudí de la Sagrada Familia. Es una cosa impresionante, grandísima, en todo sentido. Y uno ve los rostros de las personas que la admiran, digamos, y ve el brillo de la gente, cómo cautiva eso. Yo no sé si son religiosos o no son religiosos, no interesa tanto, es eso que transmite, que es magnánimo, magnificente.
Esas son las dos virtudes del arte y por lo tanto hay que atreverse como artista a aspirar a eso, Sí, en el total. contexto que a uno Dios lo puso, etc. El árbol tiene que dar fruto donde lo planten, cada uno en su vocación y su rol. Bueno, padre Rodrigo, y para concluir, ¿qué mensaje, pues, digamos, nos puede dejar para los artistas y para los estudiantes de arte que ven este canal como conclusión? Quizás retomar eso que hablaba San Juan Pablo II, el arte, el auténtico arte, el arte que es sacrificio, desafío, sea en la parte concreta, en la práctica artística como en la parte teórica, es capaz de dar respuestas a las cuestiones existenciales más profundas del ser humano. Y eso ha sido siempre. Entonces, no perder el tiempo con las cosas mediocres y mínimas, sino que dedicarse a hacer arte de verdad, arte grande, arte magnánimo, porque quizás en el universo contextual que uno tiene, hay alguien que tocando esa obra bella, de esa belleza profunda, le puede hacer tanto bien que le puede cambiar la vida. Y ya eso vale la pena, una obra de arte así, para que uno se gane el título, por así decirlo, el nombre de artista. Así lo han hecho muchos, así yo espero que lo hagan los muchachos y las muchachas geniales que hoy día también segurísimamente están en este mundo tratando de hacer lo mismo. Así que adelante, a hacer gran arte, a dedicarse al arte profundo, al arte bello, que nos permita a todos nosotros, bueno, encontrarnos nuevamente con esa dimensión trascendente a la que todos estamos llamados. Bueno, pues muchísimas gracias, padre, por haber estado aquí con nosotros en Sistemas Estéticos. Ha estado muy enriquecedor y supremamente interesante todos estos temas que alcanzamos a tocar en este diálogo. Espero que sigamos comunicándonos en otro momento, Encantado. porque sí sería muy, muy chévere pues poder contar con usted para tantas preguntas que uno tiene sobre este maravilloso campo del arte y el arte religioso especialmente. Entonces, bueno, padre, entonces muchas gracias y nos estaremos viendo en otra ocasión. Muchas gracias a ti, Dimo. Dios te bendiga mucho.